Parte número 3. Bueno, vamos a terminar. Vamos a hacer del versículo número 10 al versículo número 14. Y dice así, Gálatas 3, versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, al que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, Pablo va a sacar otro argumento y va a dar el testimonio de la ley misma ahora. ¿Qué dice la ley? Bueno, a ustedes les gusta la ley, dice Pablo, ¿no? Veo que son devotos de la ley, podríamos decir de alguna forma. Pero vamos a decir qué dice la ley. Si tanto quieren perfeccionarse, tanto sean salvos, o una vez salvos, quieren perfeccionarse por guardar ciertos mandamientos que están acá. Dice, bueno, vamos a ver qué dice la ley entonces. A ver si es como ustedes dicen. Si la salvación viene por guardar los mandamientos o la santificación viene por guardar cierto lo que dice la Biblia. No es así, dice Pablo. Vamos a ver. Lo que va a traer a testimonio él es la ley misma. ¿Qué dicen? Ustedes que se quieren volver a la ley, tanto para ser salvo o para santificarse, no por el poder del Espíritu, sino porque por sus esfuerzos, por querer guardar los mandamientos, vamos a ver qué dice la ley. ¿Y la ley qué dice? Porque lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición, dice Deuteronomio 27:26. Entonces cualquiera que quiera guardar la ley está bajo maldición. ¿Qué dice Santiago 2:10? Que si alguno quebranta algún mandamiento se hace partícipe de todo. También dice, creo primera Juan 3:4, si no me acuerdo porque lo estoy diciendo de memoria, que el pecado es transgresión de la ley. Entonces es imposible guardar la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede caminar en santidad. Y no solo eso, ¿qué haces con todos los pecados que antes de venir a Cristo? ¿Cómo le pagas a Dios todos esos? No se puede. Entonces nadie puede, porque todo lo que dependen de las obras de la ley o portarse bien, vamos a decir, están bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, amados, demanda perfección y rectitud. No te puedes equivocar. Acá no hay error. No es que me equivoco y puedo ir a mi padre y bajo la cruz y pedirle perdón. Ese perdón paternal que él me lo va a dar, seguro. La ley no. Moisés te va a castigar con la vara. No hay piedad, no conoce misericordia. Él conoce que le cumplas nada más lo que dice. Eso es legalismo. Acá se hace esto. Y la ley dice, esto demanda. No hay misericordia, no hay gracia. Entonces, ¿qué sucede? No se puede andar, dice eso, todo porque todas las cosas, dice, todo debe cumplirse todo lo que dice ahí. Ustedes cuando ven a Pablo, antes de ser convertido Pablo, los fariseos, cualquier cosa, son un testimonio plausible de que Pablo se esforzaba de guardar, irreprensible, de tratar de hacer las cosas para el Señor, y él no halló nunca paz para su corazón, porque la ley solamente es un ayo que nos muestra a Cristo. La ley, como dice Romanos 3, 19 y 20, nos muestra nuestra pecaminosidad, encierra todo para que nosotros nos podamos ver y podamos ver esa necesidad de Cristo. Esa es la función, vamos a decir, que el Espíritu Santo nos hace mostrar, que estamos bajo condenación. Entonces la maldición es así. Ahora, Pablo muestra que, sigue diciendo ahí, maldito todo el que está escrito en la Biblia para hacer. Y el que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque justo por la fe vivirá. Hacen una antítesis, podríamos decir, contrasta la ley con la fe. ¿Qué es eso? Él cita Habacuc 2:4, que cuando vimos el libro de Romanos hace un tiempo yo lo nombré, creo que era Romanos 1:17, justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué sucede? O aquel que quiere ser justificado, ¿cómo puedo estar para con Dios bien? Bueno, es cuando creemos. Entonces él dice, la ley te exige, haz esto y vivirás.
La fe dice, cree y vivirás. ¿Qué vas a hacer? Te he puesto la bendición y la maldición. Entonces, ¿qué querés? ¿Querés ser perfecto? Ahí están los 10 mandamientos, cúmplelos. Pero nadie puede hacerlo. Por eso gracias damos nosotros que nos librará de este cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, fue Cristo. Entonces Levítico 18:5, la ley dice, haz esto y vivirás. Y es imposible. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:3, que yo, a ver si me da tiempo de hablarlo. Romanos 8, versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Por qué no se puede? Porque por la carne, amado, porque la carne no le gusta, no le gustan las cosas de Dios. Por eso que es imposible que la persona pueda estar. Solamente aquellos que están en Cristo pueden permanecer constantemente. Pero si no, la carne no, vas a estar un tiempito y después te vas ahí. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta. No le gusta, pero no es porque la ley es mala. La ley se hace esto y vivirás. El problema está en nosotros, es algo intrínseco, se llama pecado. Y es a causa del pecado y a causa de la carne que el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo amado, para que todo aquel que crea sea salvo. Entonces el Evangelio es el único que tiene poder para salvar. La carne, la ley no te pueden salvar. De verdad, solamente el Evangelio. Por eso que Dios envió a su Hijo amado para que todo aquel que cree viva. La ley no puede dar vida, la ley no puede justificar, la ley no te puede santificar, la ley no te puede dar el Espíritu, como dice hermano ahí Gálatas 3:2. ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Por la obra de la ley o porque cree con fe? Entonces no puede dar, no puede ni siquiera libertarnos del pecado, no puede libertarnos de Satanás, no puede libertarte del mundo, no te puede libertar de nada de esas cosas que quieres ser libre. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué vas a volver a la ley? ¿Por qué vas a volver a las mismas cosas si no salvan? Eso es necedad. Eso es ser, como decía Pablo ahí, tan necios sois. Es imposible. Pablo sigue hablando en su argumento, hablando de lo que dice la ley. Dice, la ley no es de la fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la persona, la ley lo que dice, ¿qué dice? No te dice, cree y vivirás. La ley te dice, cumple y vivirás. ¿Y qué fue que cumplió? Cristo dijo, yo vine no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Fue el único. Entonces nuestra fe está en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, maldito todo que es colgado en un madero. Entonces, solamente por Jesucristo es que nosotros podemos llegar a ser salvos. ¿De qué maldición? Bueno, voy a tratar de explicarlo en sencillas palabras para que se pueda entender esto. La salvación es por medio del Señor Jesucristo, nosotros sabemos eso, y no por guardar la ley. Y somos libres de la maldición de la ley, que Él nos redime. Bueno, ¿por qué esta maldición, Daniel? No entiendo, ¿por qué tiene que ser así? Ya lo expliqué en una época, el pacto de obra. Cuando Dios le dijo, no comas de esto, porque comiendo esto vas a morir. Entonces entró esa maldición. Nosotros nacemos bajo esa maldición, por eso que morimos. Tarde o temprano ustedes van a morir. A los 30, a los 40, a los 5 años, quizá antes, a los 70, no importa, tarde o temprano te vas a encontrar con tu Creador, así no me creas. Y horrenda cosa va a ser que no estés bien ante Él. Pero gracias damos a Dios que fue que Cristo vino y nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué maldición? Esa que fue quebrantada en el huerto de Edén. O podés estar en el viejo Adán o podés estar en el segundo Adán. Pero tenlo por seguro que en el día del juicio uno de esos dos vas a estar. Si estás en tu vieja naturaleza, en el viejo Adán, estás perdido porque hay condenación. Pero si estás en Cristo tienes un abogado poderoso, porque en ese día Él va a salir a abogar por ti. Y que dice, maldito todo aquel que colgado en un madero. ¿Qué es esa maldición? Bueno, la maldición fue que Cristo pagó por nuestros pecados. Él
lo que aparece ahí que nos redimió, significa que nos compró, nos volvió a comprar. O sea, ¿qué es esto? Es cuando alguien compra a un esclavo o nos redime de la maldición de la ley con vista a liberarnos. Esa es la idea, eso es lo que hizo Cristo. Cristo nos redimió. Estamos completos, ahora no tenemos que hacer ciertas cosas para ser salvo, procurar. La obra que empezó, Dios la va a terminar, Filipenses 1:6. Esto no significa que yo debo hacer lo que quiera porque salvo, siempre salvo, puedo vivir. No, amado, eso es una marca distintiva de que es posible que no hayas nacido de nuevo. Y lo digo sin ánimo de ofender, pero hay un tiempo de gracia. Entonces Pablo muestra ahí en Deuteronomio 21:23 que maldito es por Dios que todo era colgado en madero. El judío no colgaba, vamos a decir, eso era algo de los romanos. Ellos lo apedreaban, pero a ciertas veces lo colgaban, lo ponían. Y dice 1 Pedro 2:24 que él llevó la maldición, o sea, por nuestros pecados. Yo voy a ver si puedo ir en 1 Pedro 2:24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Amado, fue solamente por la obra que Él llevó a cabo que nosotros somos salvos de esa ira venidera. Él nos redimió, hizo expiación, Él calmó la ira, y fue por nosotros. Él fue que hizo esa expiación vicaria, esa propiciación de calmar la ira. Dios está furioso, Dios está enojado. Por eso que cuando Él estuvo en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y fue por la causa del pecado que lo abandonó. Con Dios no se juega. Si Dios no perdonó en la cruz, o sea, hijo amado, tenlo por seguro que tú no vas a pasar. No le vas a dar un cohecho como muchos por abajo. Dios solamente acepta un pago. Y fue hecho ya. Y fue en la cruz. Fue esa sangre que fue derramada, que te puede llegar a salvar de tus pecados y de tu vida. Y de una condenación eterna, que tenlo por segura que va a venir algún día. Como Dios dijo que iba a venir un juicio y vino. Y se burlaban y se reían del predicador Noé. Pero por segundo vino. Y eso fue el objeto, vamos a decir, que tenía de redimirnos. ¿Cuál es? De redimirnos de la maldición de la ley. Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál era? ¿Por qué era? Porque dice el versículo 14, para que los gentiles nosotros tuviéramos la bendición de Cristo, para que podíamos recibir la promesa. ¿Qué promesa, amado? ¿Qué es la promesa que nos ofrece ahí? ¿Qué es esa promesa que dice así? El versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es? El Espíritu este de la risa que se derrama, el Espíritu de la unción, de todas las cosas que ven. ¿Esa es la promesa del Espíritu? No. La promesa es esta. En Ezequiel 36, versículo 26, versículo 27 dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26 de Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondréis por obra. Acá está la promesa del Espíritu. Acá está la bendición. Que Cristo dijo: me voy, pero envío mi Espíritu. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Te va a dar convicción de pecado al principio. Te va a redarguir, te va a hacer que vaya a Cristo. Te va a regenerar. Va a esparcir agua, la palabra. Te va a limpiar la sangre de Cristo. Te va a dar un corazón nuevo, una mente nueva. Va a inclinarte tu voluntad, tu sentimiento, todo. Sos una nueva creación. No viene por guardar la Biblia.
Eso es moralismo. Ahí anda mucha gente golpeando, muchos pecadores que se llaman testigos de Jehová, pecadores ahí bajo un juicio, prometiéndote un nuevo cielo y una nueva tierra. No hay nuevo cielo y tierra para ellos, a menos que se arrepientan y crean en Cristo. Porque cuando viene el Espíritu Santo da un corazón nuevo. No viene por guardar los preceptos de esto. Esto viene después. Es un resultado de haber nacido de nuevo. No se empieza así. Es imposible. No podemos poner algo nuevo sobre algo viejo. Es imposible. Entonces Dios va a dar un corazón nuevo. Y después que suceda que te dé un corazón nuevo, el Señor dice esto. Después que dé un espíritu nuevo, yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis. ¿Significa que yo no tengo que hacer nada? No, pero al haber nacido de nuevo, ya empiezo a caminar en esa libertad. Y eso es lo que hasta el día de hoy vamos a hacer. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a ver un poco más de esta promesa que estaba en el Antiguo Testamento, que a mí no me dio tiempo de explicarlo mucho, pero el domingo que viene voy a hablar un poco de la promesa de Abraham y cómo apuntaba a Cristo. Vamos a orar y voy a cerrar el servicio. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque dice Isaías 53, Señor, que el Señor llevó sobre el madero, Señor, nuestros pecados. Y Señor dijo que todo aquel que crea en Él y que ponga su confianza en Él tiene vida eterna. Todo aquel que mire, usted dijo, mirad a mí, dice salvo. Y todo aquel que ponga por los ojos de la fe, como lo hizo Abraham, está la promesa para ser salvo, ser libre en Cristo Jesús. Como siempre decimos, amén. Amén.